Desde las vías de salvación ascéticas, de renuncia pregonadas por la práctica del hinduismo, hasta las numerosas corrientes que han influido en torno al tronco filosófico del budismo, las doctrinas que han sido cultivadas durante milenios en tierras de Asia, poco a poco han ido calando a fondo en el pensamiento occidental y como una ley natural que conduce a un eterno retorno, los misterios de Oriente comienzan su lenta pero firme apertura hacia las tierras de Occidente. Así tampoco resulta extraño que cada vez más una visión menos ortodoxa sobre la historia de la humanidad comience a ser investigada. Un análisis transgresor que permite analizar, estudiar y aprender algo más sobre la historia oculta e ignota de la humanidad. Fórmulas mágicas que llegaron a ser científicas, poderes ocultos que pudieron ser revelados, enigma de otros mundos que se dibujan en áridos desiertos. En Misterios de Oriente y Occidente. La alquimia, el camino del alma. La labor de los alquimistas no solo consistía en la realización de experimentos químicos, sino que al mismo tiempo era un sistema filosófico orientado al universo y que aspiraba al ennoblecimiento del ser humano. La palabra alquimia se relaciona a menudo con figuras místicas medievales vestidas de negro y arriesgados experimentos químicos, como el intento de descubrir el secreto de la eterna juventud. En realidad, en su época de florecimiento en la Edad Media, la alquimia ya tenía bastantes siglos de vida. Al parecer, sus comienzos se sitúan en el siglo II después de Cristo en Egipto. En aquel entonces era considerada una ciencia natural, base de los conocimientos químicos y médicos. No fue sino en la oscura Edad Media cuando la alquimia se convirtió en un arte secreto, en una ciencia oculta. Influencia en las ciencias naturales. Con la intervención de los alquimistas en la naturaleza, se inició, en una fase muy temprana de la historia de la humanidad, un grandioso proyecto que se proponía mejorar la naturaleza y que asentó las bases de todo pensamiento científico del futuro. Las ciencias naturales deben a la alquimia importantes progresos. Allanó el camino a la química moderna. Conocimientos precisos de los metales y ácidos minerales, la descripción del alcohol y la implantación de descripciones cuantitativas de la naturaleza mediante recetas son otros tantos logros de la ciencia medieval. En su mejor momento, los alquimistas fueron los inventores del laboratorio e hicieron del experimento el principal medio de prueba en la ciencia. El símbolo de Mercurio. La sustancia más importante para las operaciones alquímicas era, aparte de la sal y el azufre, el mercurio, una forma metálica intermedia a la que se atribuían poderes rejuvenecedores. El mercurio forma parte del reino de lo volátil y de lo sólido, puesto que es un metal líquido. Por ello es un mediador entre estos dos polos opuestos y entre todos los antagonismos que se trata de unificar en el punto culminante de todo proceso alquímico. Este elemento se asocia al dios Mercurio, el mensajero con la vara alada por la que trepan dos serpientes, símbolo de lo terrenal que asciende a lo espiritual. Mercurio es para el alquimista el guía a través de la conciencia que se transforma gradualmente. La piedra filosofal. Para lograr efectivamente la transformación del metal o del ser humano, a partir del siglo XII se introdujo una sustancia particular, llamada piedra filosofal. También se conoce por los nombres de quinta esencia, gran elixir o filius macrocosmi. En círculos alquimistas, la piedra filosofal es un elixir de la vida que contiene la materia elemental de todas las cosas y tiene la fuerza de disolver todo ser en sus componentes. Con ella se pensaba rejuvenecer o curar a las personas y transformarlas en oro, los metales viles.
el símbolo del comienzo de la transformación de la materia y también del estado inmediatamente anterior al despertar de la conciencia, era el Uroboros griego, una figura similar al dragón que se muerde la propia cola. Historia y mito. El primer alquimista que conoce la historia fue Zósimo de Panópolis, siglo IV después de Cristo, a cuya época se remonta la carta didáctica de Isis a su hijo Horus, que subraya el origen egipcio de la alquimia. La sacerdotisa Isis sostiene en ella que había obtenido los conocimientos alquímicos de un ángel llamado Amnael, en premio por su relación amorosa con él. En manuscritos históricos tempranos aparecen a menudo ángeles caídos que revelan secretos divinos, y la revelación era consecuencia de los favores sexuales de una mujer. Está claro que en estas leyendas trasciende la idea del pecado original, y no en vano el árbol y la serpiente son símbolos muy utilizados en la alquimia. La aspiración a la perfección. El alquimista partía de la idea de que en el mundo todas las cosas están orientadas hacia su condición final suprema y que la naturaleza progresa sin cesar hacia su perfección. Por consiguiente, también todos los metales procedentes de la misma materia prima tienden a convertirse en oro. El oro está presente en todas las cosas, en diversas aleaciones y proporciones, del mismo modo que la chispa del espíritu divino se manifiesta de distinto modo en personas espirituales y no espirituales, de acuerdo con los alquimistas. En el vientre de la madre tierra maduran lentamente los metales. Si le damos tiempo, la naturaleza transformará todos los metales viles en oro. El alquimista pretendía acelerar este proceso paulatino de redención e intervenía en él. Maduración del alma. Del mismo modo que todo en la naturaleza aspira a la perfección, también el ser humano, visto espiritualmente, se orienta a su máxima condición. Este paralelismo sustancial entre la evolución de la naturaleza y del hombre marca el pensamiento de los alquimistas. La transformación y el ennoblecimiento de los metales tenía que venir de la mano, en su opinión, de la transformación y mejora del ser humano. El verdadero alquimista nunca pretendía hacerse de oro, sino que le interesaba también la espiritualización de todo lo caído. Se suponía que al comienzo el espíritu había caído en la materia y se trataba de devolverlo a su condición puramente espiritual. El destacado psicólogo suizo Carl Gustav Jung postulaba que el alcance de la perfección en el plano espiritual y corporal era el verdadero objetivo del alquimista. Con el oro formado en la oscura materia como máximo objetivo de la maduración sustancial, la maduración del científico esotérico debía aspirar paralelamente a la máxima condición espiritual. Etapas del proceso alquímico. Un proceso alquímico abarca 4 etapas: disociación, ennegrecimiento, blanqueo y rubescencia. La disociación equivalía al conocimiento del yo y del mundo exterior. Con el ennegrecimiento se creaba el estado inicial de la materia, el caos. Por proceso espiritual se entiende, por tanto, la disolución de la vieja persona. No hay ascenso sin descenso. Friedrich Nietzsche diría posteriormente con su incomparable contundencia: solo un caos puede parir una estrella danzarina. En sus alegorías, el alquimista habla de la muerte como condición del renacer. Con ello se refería también a la muerte de la vieja persona, del propio alquimista. En imágenes simbólicas aparece el alquimista cociéndose en el caldero o con el cuerpo desmembrado. Desde el punto más bajo puede comenzar el ascenso mediante el lavado, también llamado bautismo. El proceso lleva al blanqueo, para alcanzar finalmente, en estado dorado o solar, rubescencia, la gran obra. En la fase que media entre blanqueo y rubescencia hay que conseguir una difícil unión de contrarios. El blanco y el rojo se equiparan a reina y rey para el psicólogo Jung,
Este simbolismo representaba la parte del alma del sexo contrario que todos llevamos dentro y hemos de unir en un todo para lograr la autorrealización. En la alquimia aparecen en este lugar los símbolos del matrimonio químico, sinónimo del proceso de ilustración, y el de hermafrodita, un ser bisexuado que simboliza la unión de los contrarios y el nacimiento de un ser humano transformado.